En este curso vamos a discutir aspectos fundamentales de la microeconomía. Para partir, vamos a definir qué cosa es la economía. La economía es el estudio de la asignación de recursos escasos entre múltiples alternativas. Además, la economía es una ciencia social, es decir, se basa en el método científico. Inicialmente, partimos con ciertas hipótesis, a partir de esas hipótesis generan teorías y posteriormente se contrastan esas teorías con los datos para validar o refutar estas teorías. Y así se va avanzando en el proceso e incremento del conocimiento de esta ciencia económica. La economía se divide en dos grandes áreas. Por una parte tenemos la microeconomía, que analiza el comportamiento de individuos y firmas eh, a un nivel individual, ah, mientras que la macroeconomía trata de hacer un estudio más bien a nivel agregado. ¿Ya? En la microeconomía se estudian mercados específicos que son construidos a partir del comportamiento individual de los individuos, que son los consumidores, y también de las firmas que en el modelo clásico son quienes producen los bienes y servicios de la sociedad. Por el contrario, la macroeconomía se preocupa más bien de los grandes agregados económicos, es decir, cuál es el nivel de producción total que existe en el país, eh, cuál es el valor de una moneda, de la moneda de un país con respecto a otra, es decir, cuál es el tipo de cambio, cuáles son los niveles de ahorro, de consumo, inversión que tiene un país. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, la microeconomía está mucho más concentrada a nivel individual, es lo que nosotros denominamos los agentes económicos, que son los individuos que toman decisiones eh, por ejemplo, de consumo, de ahorro o de trabajo, y las firmas, que son los entes productores que se dedican más bien hacia responder qué tipo de bienes se van a producir, qué tipo de tecnologías se van a adoptar para desarrollar ese proceso productivo, cuánto va a ser el nivel de factores productivos e insumos utilizados para la fabricación de bienes y servicios. Todo el análisis que se hace en la ciencia económica, tanto en micro como en macroeconomía, está basada en teorías. Las teorías no surgen de la nada, sino que surgen a través de la observación y del desarrollo de ciertos tipos de hipótesis acerca del comportamiento de los distintos agentes económicos o de la economía en su conjunto o aspectos parciales de la economía. Ahora, eh, los modelos económicos son más bien descripciones sencillas y muy simplificadas de lo que es la realidad. Básicamente, el interés acá es no describir eh, muy detalladamente cómo funciona la economía con todos los eh, detalladísimos aspectos a nivel de cada uno de los consumidores acerca de sus motivaciones, restricciones, también por otra parte acerca de cómo se comportan cada una de las firmas de los distintos tipos de sectores económicos que existen, cómo se forman estas empresas, cómo van evolucionando a través del tiempo. Es decir, hay mucho detalle en la realidad que no es tomado en cuenta necesariamente en los modelos económicos porque tratan de capturar de hecho bastante simplificados del comportamiento económico de estos distintos agentes que son su objetivo de estudio, ya como les decía previamente, lo que son los individuos o las firmas. En general, los modelos económicos tienden a ser bastante irrealistas. ¿Y por qué? Porque en la medida que sean muy, muy simplificados, se van a obtener ciertas conclusiones o lo que se denomina también como ciertos hechos estilizados, eh, ciertas direcciones de efectos que son útiles y fáciles de comprender. En cambio, que modelos demasiado sofisticados, demasiado complejos, básicamente hacen perder el-
la visión de acerca de cuál es la causa, cuál es el efecto o cómo esos efectos se distribuyen a través de todo el sistema económico. Entonces, en general, los modelos tienden a ser bastante simplificados y es lo que vamos a desarrollar a través de este curso. Ahora, eso es porque estamos analizando un curso a nivel de pregrado y queremos introducir ciertos conceptos o teorías de forma muy sencilla. Pero en realidad los modelos económicos que se aplican en la práctica para hacer evaluaciones de política, evaluaciones a nivel macroeconómico, a nivel sectorial, tienden a ser bastante complejos y son muy, muy difíciles de obtener soluciones incluso analíticas, sino que se requieren básicamente grandes capacidades de cómputo o herramientas muy sofisticadas para poder resolver ese tipo de modelos. ¿Ya? A pesar de ello, la gracia de aprender microeconomía con modelos muy sencillos y poco sofisticados es que de todas formas aprendemos el canal de causalidad de cómo una política o un shock va afectando a distintas variables económicas, ¿ya? Ok, el primer modelo que nosotros vamos a discutir como ejemplo de modelo económico es lo que se denomina el modelo frontera de posibilidades de producción. ¿Y qué nos dice este modelo? Es básicamente un modelo gráfico, también se puede estudiar en términos matemáticos, nosotros lo vamos a ver en términos gráficos para nuestra introducción, y que básicamente describe como una especie de frontera tecnológica de posibilidad de producción que refleja todas las alternativas que tiene una sociedad para producir bienes y servicios en la economía. Para simplificar el análisis gráfico, vamos a suponer simplemente que existen dos bienes que se pueden producir en la economía, ¿ya? Pero el modelo básicamente se puede expandir a n bienes sin mayor problema. La dificultad está en ese caso en que ya no es posible graficar ese tipo de escenario. Y por lo tanto, nosotros nos vamos a concentrar solamente en un modelo con dos bienes, pensando siempre que uno de los bienes puede ser el bien que de verdad nos interesa y el otro bien pues, lo podemos considerar como el resto de todos los otros bienes, ¿ya? Am, Ahora, siempre se puede analizar, como les decía, en términos matemáticos hasta n bienes sin mayor problema, pero los conceptos centrales que están en el análisis de dos bienes siguen siendo válidos en un modelo con n bienes. ¿Ya? Básicamente lo que vamos a utilizar acá es como una especie de análisis que se denomina ceteris paribus, es decir, como un análisis eh, cuando analizamos un efecto, pero consideramos que todos los otros elementos permanecen constantes en el análisis, ¿ya? Ok, bueno, la frontera posible de producción en este ejemplo muy sencillo va a estar compuesta de dos tipos de bienes, alimento y vestuario. Suponemos que son los dos únicos tipos de bienes que se producen en esta economía. Y básicamente lo que nos dice la frontera de posibilidad de producción es que hay distintas combinaciones de producción de alimento y vestuario que pueden generarse en la sociedad utilizando los recursos que esta sociedad tiene disponibles. ¿Qué tipo de recursos tenemos? Por ejemplo, trabajo, tenemos herramientas, maquinaria, lo que nosotros en economía le denominamos capital. Bueno, entonces tenemos trabajo y capital para poder producir y también tenemos cierto conocimiento, cierto avance tecnológico para saber cómo producir, cómo utilizar esas herramientas, esas maquinarias. Bueno, entonces pensemos que cualquier punto que esté dentro de esta frontera de posibilidad de producción, ¿ya? Todo lo que está acá en, eh, cubierto por esta línea de color café claro. Entonces, cualquier punto que esté dentro de esta línea, marcado también por los ejes X e Y, nos dice que eh, cualquiera de esos puntos son producciones alcanzables, ¿ya? Es decir, yo puedo producir 10 unidades de alimento, 3 unidades de vestuario, puedo producir 12 unidades de vestuario, 4 de alimento, todo eso se puede producir con la tecnología que yo tengo disponible.
También existen otras opciones de producción. Por ejemplo, yo solamente podría producir 4 unidades de alimento y 3 de vestuario. Sin embargo, este punto que estoy mencionando ahora no sería un punto eficiente desde el punto de vista económico, porque recordemos que la economía se preocupa de la eficiente asignación de los recursos, ya que tenemos recursos que son escasos, recursos, factores productivos que son escasos, y por lo tanto nos gustaría no desperdiciarlo porque nuestro objetivo es la eficiente asignación de estos recursos. Entonces, cualquier punto que esté dentro de la frontera, un punto por aquí, otro punto por acá, ¿ya? Cualquier punto dentro de la frontera, son puntos que efectivamente son alcanzables, pero que no son eficientes desde el punto de vista económico. Ahora, algún nivel de producción representado en un punto fuera de la frontera de posibilidad de producción es un punto que es inalcanzable, porque básicamente la frontera lo que nos dice, la frontera de posibilidad de producción nos dice que es la máxima cantidad de bienes que se pueden producir en esta economía, dados los recursos que tenemos disponibles. Y por lo tanto, algún punto que esté fuera de la frontera, más hacia arriba, hacia la derecha, es un punto inalcanzable en este momento. Eso no significa que en el futuro no sea un punto alcanzable, porque perfectamente a través del tiempo las economías van acumulando maquinaria y equipamiento a través de la inversión, es decir, van acumulando más capital, lo que incrementa sus recursos para poder producir. También se va incrementando la población o se va mejorando la capacitación de esa fuerza laboral, y por lo tanto esta frontera de posibilidad de producción en otro periodo de tiempo podría estar mucho más arriba y alcanzar un punto que en este momento no es factible. De todas formas, la frontera de posibilidad de producción nos ilustra un hecho muy simple y sencillo. Es que, dados los recursos que tenemos, van a haber niveles de producción que no podemos alcanzar. Es decir, nos refleja que los recursos son escasos. Y dado que los recursos son escasos, entonces es importante preocuparse de cómo asignarlos de forma eficiente. Otro elemento que es interesante y que surge y que se puede ilustrar a través de la frontera de posibilidad de producción es lo que se denomina el costo de oportunidad. El costo de oportunidad surge a comienzos del siglo XX como un concepto nuevo, dado que históricamente se consideraban como costo económico solamente los costos que eran explícitos, es decir, desembolsos de dinero que realizaba algún tipo de agente económico. Por ejemplo, para poder producir un producto, la firma, los productores tenían que contratar mano de obra, pagar maquinaria, equipamiento, tenían que comprar insumos. Es decir, habían costos que eran explícitos y que estaban incorporados dentro de este proceso productivo para fabricar estos bienes. Sin embargo, a comienzos del siglo XX surge esta idea del costo oportunidad como ciertos costos económicos que a veces no involucran un desembolso de dinero, pero que efectivamente pueden llegar a existir. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, que para producir estos mismos productos que yo les mencionaba previamente, decíamos en el ejemplo previo que se requería comprar maquinarias y equipos para poder producirlo. Pero supongamos que esas maquinarias y equipos no necesitábamos comprarlos porque los teníamos de periodos previos. Bueno, eso significa que yo no estoy desembolsando dinero para pagar esta maquinaria y equipos. Pero de todas formas, existe un costo de oportunidad asociado a esa maquinaria y equipamiento, porque si yo no los estuviera utilizando en producir estos bienes, por ejemplo, podría arrendarlos y obtener algún tipo de pago por, por el hecho de que yo poseo estos factores productivos, específicamente maquinaria y equipamiento. Por lo tanto, efectivamente, aun cuando yo no desembolse cierta cantidad de dinero, efectivamente puedo incurrir en un cierto costo de oportunidad.
Otro ejemplo puede ser, bueno, y mucho más sencillo y de la vida diaria, es que por estar viendo este video y escuchando acerca del costo de oportunidad, aprendiendo acerca de este concepto, probablemente ustedes no están utilizando este tiempo en otro tipo de actividad, que podría ser estar jugando videojuegos, estar chateando con los amigos. Y obviamente eso significa que aun cuando no existe un desembolso de dinero por parte de ustedes para observar, para estar aprendiendo acerca de estos conceptos microeconómicos, em, efectivamente sí hay un tiempo perdido que se podría haber destinado a otro tipo de actividad. Entonces, en consecuencia, ¿cómo definimos el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es el costo eh, en que va a incurrir algún agente económico por la mejor alternativa sacrificada para llevar a cabo la acción o la elección que este agente económico efectivamente escogió. Es decir, imaginemos que tenemos como agentes económicos varias alternativas, varias opciones que las podemos rankear y que nosotros escogemos la mejor, la que más nos convenía. Y por lo tanto, el costo de oportunidad en ese caso va a estar definido como la segunda mejor opción. ¿Ya? La mejor alternativa que yo estoy sacrificando por escoger la mejor alternativa. Am, en términos económicos, entonces, el costo de oportunidad, tal como lo comentaba en los ejemplos previos, podría ser el dinero que yo estoy perdiendo por no estar arrendando la maquinaria o equipamiento. O si yo estoy, por ejemplo, trabajando, tengo un determinado empleo, mi costo de oportunidad sería la remuneración que yo podría obtener en otro trabajo, en un trabajo alternativo y que por estar desarrollando mi trabajo actual no puedo desarrollar esa otra actividad. Y por lo tanto, entonces, el costo de oportunidad, eh, aun cuando no involucre una cierta cantidad de dinero que se está desembolsando, efectivamente existe en muchas y múltiples situaciones. Ahora, ¿cómo llevamos este concepto de costo-oportunidad a nuestra frontera de posibilidad de producción? Bueno, muy sencillo. Nuestra frontera nos indica cuáles son las distintas opciones que tiene la sociedad, dados los recursos que tiene, para producir alimentos o vestuario. Entonces, por lo tanto, si nosotros estuviéramos en un punto como A, eh, supongamos que escogemos este punto de producción, es decir, tener 10 unidades de alimento y 3 unidades de vestuario, y nosotros nos preguntáramos, bueno, ¿cuál es el costo de oportunidad de escoger esta alternativa? Eh, bueno, ahí tenemos dos opciones para determinar el costo de oportunidad. Uno se podría preguntar, eh, ¿cuál hubiese sido mis niveles de producción si es que, por ejemplo, yo hubiese aumentado la cantidad de vestuario en una unidad, o alternativamente, cuál hubiesen sido mis niveles de producción si es que yo hubiese incrementado en una unidad la cantidad de alimentos? Obviamente, como la frontera de posibilidad de producción tiene una forma con pendiente negativa, eh, refleja el hecho de que si es que nosotros decidimos incrementar la cantidad de producción de un bien, necesariamente vamos a tener que sacrificar producción de otro bien. Es decir, la sociedad va a enfrentar un costo de oportunidad de media unidad de alimentos si es que decide pasar desde un punto donde se producen 10 unidades de alimentos y 3 de vestuario a un punto donde se fabrican 4 unidades de vestuario y 9,5 de alimentos. Alternativamente, podemos decir que el costo de oportunidad de una unidad de vestuario es 0,5 unidades de alimento. Tal como le expliqué anteriormente, esto se puede hacer suponiendo que yo incremento la cantidad de vestuario en una unidad, pero también podría decir qué pasa si incremento la cantidad de alimento en una unidad. Entonces, tendría que calcular para obtener una unidad más de alimento, tendría que obtener cuál es la cantidad de vestuario que efectivamente yo tengo que sacrificar, ¿ya?
Por lo tanto, el costo de oportunidad del vestuario es media unidad de alimento o alternativamente podría calcular el costo de oportunidad del alimento en términos de unidades de vestuario que estoy sacrificando. Ahora, la frontera de posibilidad de producción que nosotros estamos discutiendo es una frontera que tiene una forma cóncava, ¿ya? Y esta forma cóncava entonces tiene pendiente negativa, pero además la forma cóncava hace que el costo de oportunidad no sea constante a través de toda la frontera de posibilidad de producción. Eso se ilustra, por ejemplo, en esta figura. Es decir, cuando yo estoy produciendo altos niveles de alimento con respecto a vestuario, por ejemplo, en un punto como A, el costo de oportunidad de incrementar en una unidad el vestuario es perder 0,5 unidades de alimento. Pero cuando estoy produciendo mucho vestuario en términos relativos con respecto a la cantidad de alimento, por ejemplo, en un punto como B, esta forma cóncava de la frontera hace que incrementar en una unidad del vestuario, cuando yo ya estoy produciendo mucho vestuario, me genere un costo de oportunidad bastante más alto en términos de alimento, en este caso, 2 unidades de alimento. Esto significa, o esta forma de la frontera de posibilidad de producción está implicando entonces que el costo de oportunidad no es constante, sino que es variable, ¿ya? Y que el costo de oportunidad se va a ir incrementando en la medida que yo como sociedad quiero seguir incrementando la cantidad de producción de vestuario. Ahora, si nosotros lo estudiáramos al revés, en términos de incrementar la producción de alimentos, también se observaría algo similar en la medida que nosotros vayamos incrementando las cantidades de producción de alimentos, vamos a tener que ir sacrificando cada vez más unidades de vestuario. Y eso tiene una lógica económica muy sencilla. No es casualidad que la frontera de posibilidad de producción la hayamos dibujado con esta forma cóncava. Básicamente, lo que quiere representar esa forma cóncava es el hecho de que efectivamente en la economía los recursos tienden a ser bastante especializados. Y por lo tanto, aquellas maquinarias o aquellos trabajadores que son muy eficientes en la producción de vestuario no tienen por qué ser tan eficientes para producir alimentos. O alternativamente, aquellas maquinarias, aquella mano de obra que son muy eficientes para producir alimentos no tienen por qué ser buenos produciendo vestuario. Entonces, si nosotros rankeáramos a todos estos factores productivos según lo eficientes que son para producir alimento y por otra parte qué tan eficientes son para producir vestuario, llegaríamos a la conclusión que los primeros recursos que tendríamos que destinar a producir, por ejemplo, vestuario, son aquellos que son más eficientes en la producción de vestuario. Es decir, las primeras unidades de vestuario se producen con aquellos maquinaria, equipamiento, trabajadores que son los más eficientes para producir ese tipo de productos. Pero en la medida que nosotros queremos seguir incrementando la producción de vestuario, vamos a tener que ir sacando cada vez más maquinaria, equipamiento y trabajadores que incluso pueden ser algo más eficientes produciendo alimentos, pero los tenemos que ir sacando eh, porque queremos incrementar la producción de vestuario. Por lo tanto, en la medida que yo más incremento la producción de vestuario, trabajadores menos calificados para producir vestuario, lo estoy trayendo a producir vestuario y efectivamente lo estoy sacando y reduciendo mucho la producción de alimentos porque ellos perfectamente pueden haber sido muy eficientes en la producción de alimentos. Por lo tanto, efectivamente, el hecho de que haya algunos recursos en la economía que tengan ciertos niveles de especialización nos entonces lleva a que la frontera de posibilidad de producción tenga bastante lógica que sea dibujada de una forma cóncava. Ahora, podríamos dibujar una frontera de posibilidad de producción con una línea recta o convexa y la verdad es que podría uno llegar a dibujarlo, pero la verdad es que si tuviéramos una línea recta estaríamos diciendo simplemente
que el costo de oportunidad es constante, es decir, que básicamente los trabajadores y maquinaria son intercambiables entre producción de alimentos y vestuario, y parece que en la realidad eso no tiene tanto sentido, por lo menos en la mayoría de los procesos productivos. ¿Qué pasaría si la función fuera convexa? Bueno, básicamente ahí en ese caso estaríamos diciendo que el costo de oportunidad incluso va descendiendo en la medida que yo más me especializo en la producción de un tipo de producto. Y eso nos llevaría en la práctica a que las economías, los países tendrían que especializarse básicamente en un único producto. Y eso no es lo que nosotros observamos, sino que más bien observamos que los países tienden a tener una amplia gama de productos, bienes y servicios, los cuales se especializan y producen. Por lo tanto, pareciera que no se justificaría en ese caso eh, dibujar frontera de posibilidad de producción con forma convexa. Ok, tal como les había dicho antes, la microeconomía se preocupa principalmente de lo que denominamos agente económico, es decir, tiene una visión bastante concentrada a nivel individual. Los individuos son personas, son consumidores, a veces se consideran también familias, eh, pero nosotros lo vamos a discutir siempre pensando más bien a nivel de una sola persona, ¿ya? A nivel individual, a menos que digamos lo contrario, que estemos hablando de una familia. Entonces, estos individuos tienen que tomar decisiones económicas, ¿sí? Y que tienen beneficios, tienen costos, recordemos, tienen incluso costos de oportunidad. ¿Qué tipo de decisiones toman los individuos? Decisiones, por ejemplo, sobre trabajo. ¿Me conviene trabajar o estar estudiando? Eh, ¿Qué tipo de trabajo escojo? ¿O qué tipo de carrera voy a estar estudiando? Y obviamente, dependiendo del trabajo, la carrera que yo estudié, voy a alcanzar un cierto nivel de ingreso que me va a permitir comprar bienes y servicios. Pero a veces no voy a poder comprar todos los bienes que yo quisiera, incluso voy a tener que endeudarme. Y por lo tanto hay decisiones de consumo, hay decisiones de ahorro o endeudamiento, la podemos denominar financiamiento. Y, y bueno, en el caso de la compra de bienes y servicios, existen múltiples bienes y servicios que nosotros podemos adquirir: alimentos, vestuario, viajes, educación, salud, etcétera. Y dentro de cada una de esas categorías existen múltiples marcas, hay múltiples sabores, tamaños, colores, etcétera, de cada uno de los productos. Y como ustedes ya se darán cuenta, las decisiones de cada individuo está determinado por múltiples alternativas y que están asociadas básicamente a cada uno de los individuos. Es decir, cada individuo tiene ciertas opciones, las rankea y escoge cuál de esas alternativas es la que le gustaría. Y obviamente la escoge en función de ciertas restricciones que él enfrenta: restricciones económicas, restricciones temporales, espaciales, etc. Ok, las firmas también toman decisiones. Recordemos, las firmas son las empresas. Eh, ¿Y qué decisiones toman las firmas? Bueno, van a observar en el mercado cuáles son, por ejemplo, los precios de los productos, y van a determinar qué tipo de productos les conviene producir. Luego está la decisión de cuál es la escala de producción, cuántos bienes y servicios van a estar produciendo. Van a producir solo un bien, van a producir varios. Em, Qué tamaños, sabores, marca, etcétera, como le había mencionado previamente. Bueno, qué tecnología también van a ocupar, cuánto va a ser la combinación de trabajo versus maquinaria, equipamiento que van a escoger. Van a comprar insumos domésticos, insumos importados, es decir, existen infinitas también decisiones que se tienen que estar siendo tomadas por las firmas, considerando cada uno de los tipos de productos, de los bienes y servicios que se están produciendo. También en la microeconomía incorporamos a lo que es el gobierno, porque el gobierno, además de comprar bienes y servicios en los mercados, también toma decisiones en términos de regulación, desarrolla lo que se conoce como instrumentos o políticas económicas, y por lo tanto va a ser un elemento importante a considerar, pero
en general lo vamos a estudiar más bien en el último tercio del curso. Lo vamos a introducir al gobierno en esa parte de la materia, porque inicialmente nos vamos a concentrar mucho en lo que es el comportamiento a nivel de los individuos a través de la teoría del consumidor. También nos vamos a concentrar mucho en el comportamiento de la firma a través de la teoría de la firma. Y luego cuando comprendamos muy bien cómo son las decisiones de estos agentes privados, agentes económicos privados, luego nos concentramos en este agente que es el gobierno que regula esta, eh, que regula las decisiones que también toman los agentes económicos privados, ya sea a través de ciertos tipos de prohibiciones o a través de algunas políticas económicas que pueden afectar el comportamiento del mercado. Ok, otro modelo que vamos a utilizar, modelo gráfico muy sencillo, que vamos a utilizar en nuestro curso de microeconomía es el modelo básico de la oferta y la demanda. ¿Por qué lo llamamos modelo básico, oferta y demanda? Porque, porque vamos a considerar el caso más clásico o usual en el cual la demanda proviene de lo que son los consumidores, es decir, los individuos que requieren productos, quieren consumir productos para satisfacer sus necesidades, mientras que la oferta viene dada por parte de la firma, es decir, las empresas que producen estos bienes y servicios. Bueno, existen desviaciones de este modelo más básico, clásico, a otras situaciones, por ejemplo, en las cuales no participan directamente los individuos, sino que participan solamente empresas. Imaginemos los mercados de insumos productivos, es decir, tenemos firmas que están demandando insumos y hay otras empresas que son los proveedores, los que producen esos insumos. Entonces, en ese caso tenemos una demanda y oferta que solamente está formada por firmas. Otro caso también es cuando discutimos el mercado laboral. Nosotros vamos a ver en las clases siguientes que las personas, los individuos, son quienes ofrecen trabajo en el mercado, a quienes se le tiene que pagar porque desarrollen esas actividades laborales. Y por otra parte, vamos a tener firmas que están demandando trabajo. Por lo tanto, en ese caso, como vemos, la demanda es generada más bien por las empresas, las firmas, y la oferta es desarrollada por los individuos. Entonces, aun cuando ese tipo de situaciones pueden ocurrir, también podría ocurrir una especie de demanda y oferta dado solo por individuo, no sé, alguna persona que, que desarrolle ciertas labores domésticas, es decir, ofrece estos servicios y haya un individuo o una familia que adquiera estos servicios. En ese caso sería una transacción de individuo a individuo. Por lo tanto, existen desviaciones de este modelo más básico o clásico, pero nosotros nos vamos a concentrar la mayor parte del curso en este caso en el cual los individuos son quienes demandan y las empresas o las firmas son los que están ofreciendo los productos. En todo caso, el modelo funciona de forma bastante similar en estos otros tipos de casos. Ok, entonces el modelo de oferta y demanda dice en resumen que la interacción del comportamiento de los individuos que generan la demanda y el comportamiento de de las firmas que ofrecen los bienes y servicios, entonces en esta interacción de estos comportamientos se van a generar transacciones que son mutuamente beneficiosas, tanto para los individuos como para las firmas, y por lo tanto va a existir un precio que va a ser el precio de equilibrio de mercado, al cual se van a transar estos bienes y que si ese precio está en equilibrio, se va a lograr que los consumidores y los productores estén plenamente satisfechos con la cantidad de bienes que se están consumiendo y que se están produciendo en el mercado.
Am, Ahora, este modelo muy básico, que acá lo vamos a discutir en términos gráficos, está basado en comportamientos optimizadores de los distintos agentes económicos que forman tanto la demanda como la oferta. Y por lo tanto, en las clases siguientes vamos a ahondar con mucha profundidad en cuáles son eh, estos comportamientos optimizadores por parte de los consumidores, y después en otras clases vamos a discutir el comportamiento optimizador por parte de las firmas. Es decir, ambos tipos de agentes de alguna forma están escogiendo su mejor alternativa, y la interacción con otros consumidores, con otras firmas, es lo que genera finalmente estos mercados que facilitan el intercambio de bienes y servicios en la economía. Ahora, el modelo de oferta y demanda, tal como lo conocemos actualmente, ha evolucionado bastante. Inicialmente, las primeras ideas acerca de la formación de los precios en los mercados provino de Adam Smith, que se considera el padre de la economía. Básicamente, él escribe en un libro que se denomina La riqueza de las naciones. eh, Describe lo que él observa de cómo es el funcionamiento económico de Inglaterra en la época de la Revolución Industrial. Am, y describe una economía en la cual una economía bastante libre, en la cual los precios reflejan de alguna forma eh, qué tan valiosos son considerados eh, esos tipos de productos o de recursos. Y por lo tanto, él señala que los precios son como una especie de fuerza, incluso le llama una mano invisible, que dirige los recursos que son más escasos y por lo tanto los que son más valiosos a las actividades donde estos recursos son más valorados. Es decir, ve que los precios son señales que le indican a los agentes económicos cómo asignar más eficientemente los recursos. Básicamente lo que él plantea es que precios altos o precios bajos, le están indicando a los consumidores el valor de un bien. Entonces, si hay un precio alto, significa que es un producto relativamente escaso, valioso para la sociedad. Y por lo tanto le indica, bueno, si usted no tiene ingresos suficientes, mejor trate de sustituirlos por otros que son menos costosos. ¿Ya? Pero también los precios le están dando una señal, le están indicando a los productores que aquellos productos que tienen un precio más alto están siendo muy valorados por la sociedad, por estos consumidores, y que muy probablemente hay pocos oferentes que estén produciendo estos bienes, y por lo tanto eso incentiva a que más empresas participen en ese mercado y produzcan más de esos bienes. Em, Básicamente lo que él plantea es como una lógica de lo que actualmente consideramos cuando vemos los informes de cuáles son los ingresos por tipo de carrera, eh, y por lo tanto eso contribuye a que los estudiantes escojan aquellos tipos de carrera en los cuales creen que van a tener mayores posibilidades de empleabilidad, y también en aquellas carreras que entregan los niveles de ingresos más altos posible, considerando obviamente que escojan carrera en función también de sus gustos, preferencias o intereses. ¿Ok? Pero es una señal, esa señal de precios, ver cuál es el ingreso que yo voy a obtener si es que estudio una determinada carrera universitaria, es básicamente lo que Adam Smith plantea acerca de, por ejemplo, esta mano invisible. Am, bueno, lamentablemente la explicación de Smith acerca de cómo los precios se determinan en los mercados era algo incompleta, porque en aquella época solamente planteó que los precios estaban determinados por los costos de producción. Es decir, eh, asumía que como básicamente el costo de producción más alto está asociado a la mano de obra, si yo requería producir un producto que involucraba mucha mano de obra, entonces, que era intensivo en mano de obra,
eso iba a significar que su precio iba a tender a ser más alto que otro bien que fuera menos intensivo en mano de obra. Entonces, ¿por qué esta explicación acerca de los precios era incompleta? Porque básicamente él se enfocaba solamente en los costos de producción para explicar el comportamiento de los precios, pero no en los gustos o las preferencias de los consumidores, que es básicamente con lo que se completa el modelo finalmente. Como el trabajo era el factor productivo más relevante en aquella época cuando vive Adam Smith, entonces la teoría de los precios de él se basa en que si es que yo requiero el doble de mano de obra para producir un producto, entonces el precio de ese producto también va a ser el doble, ¿ya? Lo cual podría tener sentido para muchos productos, pero básicamente enfrenta dos limitaciones. Una de las limitaciones tiene que ver con que se está asumiendo que básicamente que incrementar la escala de producción no afecta el costo unitario de producir este bien. ¿Ya? Este hecho fue posteriormente eh, ejemplificado y discutido. Bueno, gracias a él lo conocemos, gracias a David Ricardo, quien finalmente lo identifica. Y bueno, el otro elemento que también le había comentado previamente que tiene que ver con que, ok, bueno, yo puedo producir bienes que involucran mucha más mano de obra que otros productos, pero bueno, si esos productos no son deseados por parte de los consumidores, entonces probablemente el precio al cual lo voy a poder vender finalmente no necesariamente va a cubrir esos costos de mano de obra y finalmente esas empresas van a terminar desapareciendo. Ya básicamente porque los consumidores no les interesaban, no había demanda para esos tipos de productos. Bueno, pero siguiendo con la lógica de Adam Smith, básicamente lo que él planteaba entonces es que los precios estaban determinados por la cantidad de mano de obra y obviamente el valor de la mano de obra de aquella época. Y bueno, si yo iba a utilizar mucha mano de obra para producir un bien, entonces ese precio iba a ser alto y si ocupaba menos mano de obra, el precio iba a ser relativamente más bajo. Pero la idea del modelo de precios de Smith es que básicamente el precio se mantenía inalterado en la medida que se incrementara el nivel de producción, ¿ya? Es decir, podía tener yo el precio, esta línea para un producto y podía tener un precio más bajo para otro producto que involucrara una menor cantidad de mano de obra, pero que esas líneas horizontales no se iban a ver modificadas en la medida que yo produjera más o que produjera menos unidades. Quien derriba esta lógica de formación de precios es David Ricardo, quien incluye en su análisis lo que se denominó los retornos decrecientes, o más generalmente los retornos a escala decrecientes, retornos a escala o retornos decrecientes o retornos crecientes. ¿Ya? Bueno, entonces lo que señala David Ricardo es que muy probablemente el costo de producción eh, no iba a permanecer constante si yo incrementaba la cantidad de bienes producidos, muy probablemente se iban a tender a incrementar estos costos de producción. ¿Y por qué? Eh, porque ejemplifica esta situación basado, por ejemplo, en la producción agrícola. Y él señala que en la medida que yo necesite producir un determinado producto agrícola, voy a utilizar las tierras que son obviamente las más fértiles para alcanzar un buen volumen de producción y obviamente que esto sea a bajo costo y poder vender mis productos, pero en la medida que yo quiera incrementar la cantidad producida, muy probablemente voy a tener que empezar a utilizar tierra que cada vez es menos fértil, menos útil para la producción y voy a requerir probablemente hacer más actividades, por ejemplo, de arado, tratar de generar mayor irrigación de la tierra, echar abono para
transformarla y volverla un poco más fértil. Bueno, obviamente todo eso incrementa los costos de producción. Por lo tanto, en la medida que yo quiera incrementar más y más la cantidad producida, voy a tener que incurrir en costos crecientes de producción. Y a esta lógica de que los costos de producción tenían, los costos de producción iban creciendo cuando se incrementaba el nivel de producción, se conoce ahora como la ley de los retornos decrecientes. También, bajo esta lógica que plantea Ricardo, se puede afirmar entonces que el precio de un producto no tenía por qué permanecer constante, sino que podía ir creciendo, podía ir creciendo más o creciendo menos, dependiendo de qué tanto fueran los retornos decrecientes, pero que efectivamente los precios podrían ir aumentando en la medida que se incrementaran los niveles de producción o que los niveles o lo que los precios fueran cayendo en la medida que también fueran disminuyendo los niveles de producción. Es decir, los precios iban a depender de, el nivel de producción. Básicamente, los precios se verían de esta forma. Es decir, si es que la sociedad requiere un nivel de producción más alto, entonces se va a tener que pagar precios más altos por el mismo tipo de producto. Y bueno, esta visión a través del modelo Ricardo todavía sigue prevaleciente hoy a través de la ley de los rendimientos marginales decrecientes, pero falta un elemento, ¿ya? Básicamente el modelo de Smith o el que planteaba que los precios permanecían constantes, o el modelo Ricardo que decía que los precios podían ir incrementándose en la medida que se incrementara el nivel de producción, no eran capaces de, de validar una situación que se estaba observando en el mercado, y es que los precios de algunos productos, a pesar de que se estaba incrementando la producción, los precios de esos productos estaban disminuyendo en comparación con otros productos. Y por lo tanto, el modelo de Ricardo, en resumen, fue incapaz de explicar la caída en los precios relativos de algunos productos en relación con otros productos. Ahora, ¿qué cosa es una caída de los precios relativos? Bueno, por ejemplo, imaginémonos que tenemos los precios de distintos tipos de energía, por ejemplo, petróleo, de productos energéticos como petróleo, carbón, gas, etcétera. Y perfectamente nosotros podríamos observar en el mercado que el precio del carbón, por ejemplo, eh, esté disminuyendo, mientras que el precio del petróleo y del gas permanece más o menos constante. Entonces, eso sería una disminución absoluta, pero también relativa en los precios del carbón. ¿Por qué? Porque está disminuyendo cuando los otros precios están permaneciendo constantes. Pero si todos los precios están disminuyendo, pero el del carbón está cayendo aún más, en ese caso, estaríamos diciendo, también podríamos decir que está cayendo el precio relativo. Entonces, ¿qué es el precio relativo? Es simplemente el precio de un producto en relación al precio de otros productos. Bueno, entonces, básicamente esta situación de caída en los precios relativos de algunos tipos de productos no estaba siendo capaz de ser explicada por los modelos de formación de precios ni de Adam Smith ni de David Ricardo. Entonces surge el modelo de oferta y demanda de Marshall o modelo marshalliano, de demanda y oferta marshalliana que conocemos actualmente y que lo utilizamos para múltiples análisis hasta el día de hoy. Y este modelo está basado en el análisis marginal, ¿ya? O lo que se conoce como marginalismo. Básicamente lo que plantea Alfred Marshall es que, si bien es cierto que los costos de producir un producto perfectamente se pueden incrementar en la medida que
que aumenta la cantidad producida, también es cierto que la disponibilidad a pagar que tienen los individuos eh, por algunos productos podría ir cayendo en la medida que estamos obteniendo más de ese mismo producto, ¿ya? Básicamente lo que se plantea acá es que, claro, yo por la primera unidad de un producto estoy dispuesto a pagar mucho, pero por exactamente el mismo producto, por obtener una segunda unidad de exactamente ese mismo producto, estaría dispuesto a pagar cada vez eh, menos, ¿ya? Entonces, la medida que más unidades voy comprando, menos estoy dispuesto a pagar. Ahora, eso no ocurre necesariamente siempre. Hay personas que compran una, dos, tres unidades al mismo precio, pero lo que sí es cierto es que va a llegar a algún punto donde una enésima unidad extra ya probablemente la persona no va a estar dispuesta a pagar el mismo precio y estaría dispuesto a comprarlo en la medida que hubiera algún descuento, que el precio fuera más bajo, ¿sí? Ah, y por lo tanto, esta idea de una disposición a pagar que va cayendo por las unidades marginales, por las unidades extra, es básicamente lo que nos lleva a una curva de demanda con pendiente negativa que, dado que la curva de demanda refleja el valor que yo estoy dispuesto a pagar por cada una de las unidades que estoy consumiendo. Y esta demanda no estaba incorporada en los modelos previos de determinación de precios y por lo tanto lo que hace Alfred Marshall es básicamente incorporar tanto la demanda, los determinantes de la demanda como los de la oferta en el mercado para establecer cómo se determinan los precios. ¿Ya? En el modelo de Marshall, la cantidad que se transa de un bien está en el eje de las ordenadas y el precio, perdón, el precio del producto está en el eje de la ordenada y la cantidad del producto está en el precio de las abscisas, ¿ya? Eje Y va a ser el precio, eje X va a ser la cantidad consumida. Entonces, básicamente el modelo de oferta y demanda es un modelo gráfico, pero obviamente también matemático. Si es que yo tengo unas funciones para el valor de la demanda y una función también para determinar los valores de la oferta. Entonces, estas dos funciones o curva de demanda y oferta interactúan entre sí. eh, Sus formas obviamente van a alterar el equilibrio, cuál va a ser la cantidad de equilibrio en el mercado, cuál va a ser el precio de equilibrio en el mercado, pero básicamente yo requiero las dos para determinar eh, qué efectivamente es lo que está ocurriendo en el mercado, ¿ya? Entonces, la curva de demanda refleja la cantidad que está dispuesta a pagar un individuo o el conjunto de las personas, si es que una demanda total de mercado, cuántas unidades está dispuesta a comprar esos individuos, esas personas, a cada uno de los posibles precios que están establecidos en el mercado. Y el hecho de que tenga una pendiente negativa refleja este principio marginalista de que las personas están dispuestas a pagar cada vez menos por unidades extra de un producto. Luego vamos a estudiar por qué efectivamente eso debería ser cierto. Y por otra parte, la pendiente positiva de la curva de oferta refleja la idea de estos retornos decrecientes que proponía David Ricardo, pero que reflejan simplemente el hecho de que los costos extras los costos de producir unidades adicionales de un determinado producto van a incrementar los costos de producción. Entonces, en resumen, la oferta va a estar reflejando lo que denominamos costos marginales crecientes, es decir, el costo de una unidad extra que va creciendo, ¿sí? Y la demanda va a reflejar lo que se denomina la utilidad marginal decreciente, que la utilidad es como especie del beneficio que obtiene una persona, un individuo,
por consumir un producto. Entonces, la utilidad marginal decreciente básicamente nos refleja el hecho de que el bienestar de una persona por consumir la misma, una unidad adicional de un mismo producto debería ser positiva, pero cada vez ir disminuyendo en la medida que vaya consumiendo unidades adicionales. ¿Cómo se genera el equilibrio de mercado? Súper simple, básicamente a partir de de la intersección entre la curva de oferta y demanda, el precio al cual se genere esa intersección, lo podemos denominar P asterisco, nos refleja el punto de equilibrio, y a ese precio P asterisco la cantidad demandada, que está reflejada acá por, por cada uno de los puntos de la curva de demanda, a cada precio existe una cantidad demandada, ¿sí? Entonces al precio asterisco la cantidad demandada va a ser Q asterisco, pero también la curva de oferta representa las cantidades que están dispuestas a producir las empresas para cada uno de los precios en el que posiblemente existan en el mercado. Por lo tanto, a P asterisco también la cantidad que están dispuestas a ofrecer o producir las empresas es también Q asterisco. Y por lo tanto, eso nos refleja el equilibrio de mercado. En ese equilibrio se cumple que tanto los consumidores, estos demandantes y los oferentes están satisfechos a ese precio y por lo tanto, a menos que ocurra algo que afecte la curva de oferta y demanda, no debería haber ningún incentivo para que cambie el precio en el mercado. Sin embargo, si es que cambia algún factor, se altera la demanda, por ejemplo, que ingresen más consumidores al mercado, ¿sí? Eso desplazaría la curva de demanda hacia la derecha. Entonces, en la medida que se incremente la demanda, entonces ahí, después de ese shock, efectivamente podría alterarse el precio de equilibrio del mercado y también la cantidad de equilibrio en este mercado. Pero básicamente yo no necesito solo la demanda para ver qué es lo que pasa con el equilibrio de mercado, sino que necesito conocer la oferta. Asimismo, si conozco la oferta, necesito también conocer cómo es la curva de demanda. Y por lo tanto, ambas curvas o ambas funciones eh, de demanda y oferta eh, se requieren que actúen de forma conjunta para determinar el equilibrio en el mercado. Y por eso Marshall comparaba a las acciones de la curva de oferta, a los roles o las acciones de la curva de oferta y demanda con una especie de las dos hojas de una tijera que permiten entonces con su interacción realizar cortes de determinados tipos de, no sé, papel, hilo, etcétera. Ok, ¿qué sucede cuando estamos fuera del equilibrio? Por ejemplo, ¿qué sucedería si por alguna razón, todavía no discutimos qué, pero si por alguna razón el precio fuera mayor al precio de equilibrio de mercado que está determinado por la intersección de la curva de oferta y demanda? Bueno, si por alguna razón los precios fueran más altos que P asterisco, entonces lo que pasaría es que es menor la cantidad que están dispuestos a demandar o a consumir los individuos y por otra parte es mayor la cantidad que están dispuestos a producir las firmas y por lo tanto se genera una especie de exceso de oferta. Y si eso sucede, el hecho de que las firmas no puedan vender toda su producción las va a lenta o rápidamente, dependiendo del tipo de mercado, los va a ir incentivando a tratar de competir por vender esa producción que no, de la cual no se pueden deshacer, y una forma de hacerlo es bajar los precios. Cuando se bajan los precios, entonces eh, van a haber algunos consumidores adicionales que deseen comprar esos productos. Recordemos que la curva de demanda reflejaba la disposición a comprar ciertas unidades por parte de los individuos que forman parte del mercado, pero a cada uno de los precios. Entonces, sí, bueno, si las firmas están disminuyendo los precios, entonces va a haber algo más de poder de compra. Y eso hace entonces que este exceso de bienes, este exceso de oferta empiece a disminuir hasta que se llegue finalmente al equilibrio cuando la cantidad ofrecida es exactamente igual a la cantidad demandada. ¿Qué pasa si por alguna razón el precio de equilibrio, eh,
¿qué pasa si por alguna razón el precio estuviera más bajo que el precio de equilibrio P asterisco? Bueno, entonces lo que se va a generar es que la cantidad demandada va a ser mayor que la cantidad ofrecida a este precio más bajo que P asterisco, y por lo tanto, en ese caso, los consumidores van a empezar a luchar por quién es el que obtiene estos productos, incluso podrían estar dispuestos a ofrecer un precio más alto por estos productos. Los productores, por otra parte, se dan cuenta que hay muchos clientes que están queriendo consumir estos productos y por lo tanto rápidamente empiezan también a subir los precios. Y por lo tanto el precio va a subir hasta que se alcance nuevamente el equilibrio. ¿Cómo podemos interpretar este tipo de situaciones en este modelo de oferta y demanda? Imaginemos que aumenta la demanda. ¿Qué tipo de razón existen? Múltiples, las vamos a investigar en las clases siguientes, pero una de las más sencillas es simplemente decir que se incrementó el número de consumidores y por lo tanto aumenta la curva de demanda de D hasta D asterisco. Bueno, entonces en ese caso noten que el equilibrio de mercado originalmente sería P asterisco o asterisco, pero cuando aumenta la demanda por el incremento en el número de consumidores, entonces eso va a llevar a que a ese precio P asterisco, la cantidad que estén dispuestas a ofrecer las firmas sea eh, este nivel o asterisco, pero a ese precio P asterisco los consumidores antiguos más los nuevos les gustaría consumir esta cantidad que es mucho más grande, ¿sí? Por lo tanto, acá se genera este eh, exceso de demanda a ese precio P asterisco y por lo tanto las firmas que ven que hay muchos consumidores que están faltos de producto y empiezan a subir los precios. Por otra parte, los consumidores saben que tienen que estar dispuestos a pagar un poquito más, pero de todas formas ellos sí tienen el poder de compra para hacerlo y por lo tanto adquieren más productos y por lo tanto el equilibrio se va a alcanzar en esta nueva intersección entre la demanda de prima y la curva de oferta S a ese, a, en esa intersección, entonces tenemos un precio más alto que P asterisco, que lo denominamos P2 asterisco, y la cantidad la nueva cantidad transada en el mercado también va a ser más alta, Q2 asterisco. ¿Qué pasa cuando la curva de oferta se mueve? Por ejemplo, ¿qué pasa si disminuye? Podríamos imaginar que hay una disminución en el número de firmas que están produciendo estos productos, ¿ya? O que ocurrió hay una escasez de insumos para producir, ¿ya? Bueno, en ese caso se generaría una disminución en la oferta. Bueno, ¿cómo se representaría esta situación en nuestro gráfico de oferta y demanda? Bueno, tenemos una curva de demanda, esta curva D, nuestra curva de oferta original. Noten que tiene pendiente positiva, que está reflejando el hecho de que los costos de producción, los costos de producir unidades extras van creciendo, pero el hecho de que hayan menos firmas participando en el mercado hace que la curva de oferta disminuya y en este caso disminuir significa desplazarse hacia la izquierda, ¿ya? ¿Y por qué disminuir significa desplazar la curva S hacia la izquierda? Bueno, porque noten que eh, a, a un precio dado, como por ejemplo P asterisco, la cantidad que yo estaba dispuesto la cantidad que el mercado estaba dispuesto a producir con la curva S original, la curva azul, sería Q asterisco, mientras que la cantidad que el mercado está dispuesto a producir ahora en la curva S' es una cantidad mucho menor si es que el precio es P asterisco acá en este punto. Por lo tanto, noten que a ese precio P asterisco la cantidad producida es mucho menor en S'. Y eso sucede para cualquier precio posible que nosotros estemos evaluando acá, por ejemplo, en esta parte del gráfico. Entonces,
por eso decimos que la oferta disminuye con este desplazamiento hacia la izquierda y hacia arriba. Bueno, el precio y cantidad de equilibrio original era P asterisco y Q asterisco, pero cuando disminuye la oferta por menor cantidad de empresas que están produciendo, como les dije, como lo ejemplifiqué previamente, em, en ese caso vemos que a ese precio P asterisco lo que están dispuestos a consumir los individuos sería este nivel Q asterisco, pero a ese precio las firmas que quedan en el mercado solamente están dispuestas a producir esta cantidad. Por lo tanto, se genera un exceso de demanda al precio P asterisco, al precio original. Y por lo tanto, los consumidores, noten que hay consumidores que están dispuestos a pagar niveles más altos que P asterisco, por lo tanto empiezan a luchar tratando de conseguir estos productos en el mercado y los oferentes se dan cuenta que hay muchos clientes que están yendo a comprar sus productos y por lo tanto empiezan a subir los precios. La rapidez, la mayor o menor rapidez para comprar estos productos para subir, perdón, los precios de los productos, va a depender del tipo de mercado que se esté analizando. En este curso nosotros vamos a pensar eh, que los precios tienden a ajustarse rápidamente, pero depende un poco del tipo de mercado. Por ejemplo, el mercado laboral tiende a tener un ajuste mucho más lento, ¿ya? Ok, entonces el nuevo equilibrio se alcanza en el precio P2 asterisco y la cantidad transada en el mercado va a ser Q2 asterisco. En este caso, el precio de equilibrio termina subiendo y la cantidad de equilibrio termina bajando con respecto a la situación original. Ok, este modelo, el modelo de oferta y demanda, así como el modelo de la frontera de posibilidad de producción, son modelos, es decir, teorías que tratan de explicar ciertas situaciones que ocurren en la economía, en el mundo real, pero obviamente son simplificaciones bastante sencillas de una realidad que es mucho más compleja. Ahora, en general, en la economía o microeconomía, se tienden a utilizar bastantes modelos teóricos para, eh, para explicar el comportamiento económico, ¿ya? A nivel de individuo, a nivel de mercado o ya sea a nivel agregado de toda la economía. Ahora, eh, ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta que los modelos que estamos utilizando de verdad son útiles? Y aquí hay dos grandes vertientes de cómo evaluar qué tan útiles son los modelos. Una vertiente nos dice que nosotros deberíamos testear los supuestos en los que esté basado el modelo. Entonces, si son supuestos que son creíbles, razonables, bueno, entonces eso es una cierta base para poder concluir entonces que este modelo va a entregar predicciones que son resultados que son razonables. Sin embargo, en general, desde el punto de vista de la ciencia económica, se ha tendido a no privilegiar ese tipo de análisis, es decir, testear los supuestos, sino que más bien se utiliza el testeo de las predicciones. Es decir, nosotros en economía tendemos a utilizar modelos, hay algunos modelos que se han ido desechando a través de la historia, otros que han ido surgiendo, y en general tendemos a quedarnos o a estudiar aquellos tipos de modelos que, que han sobrevivido a el testeo de predicciones, ¿ya? ¿Y por qué? Porque cuando un modelo eh, es capaz de predecir o explicar efectivamente el comportamiento real que ocurre en la economía, a pesar de que sus supuestos no sean muy creíbles o parecieran ser poco razonables, eh, ese tipo de modelo efectivamente nos permite comprender el mundo en el económico en el cual nos desenvolvemos y por lo tanto ese tipo de testeo es el que ha predominado en la ciencia económica.
Ahora, ¿qué tipo de limitaciones tiene el testeo de los supuestos? Es que básicamente eh, lo que algunas personas creen que podría ser razonable, otras personas podrían creer que no. Y por lo tanto, la validez de los supuestos podría depender mucho de quién efectivamente esté evaluando ese modelo. En cambio, que contrastar lo que predice un modelo, a pesar de que sus supuestos no sean muy razonables o sean poco creíbles, eh, y contrastar las predicciones que hace ese modelo con respecto a datos reales, lo que nosotros denominamos evidencia empírica o investigación empírica, es decir, contrastar datos con respecto a lo que nos dice la teoría, es lo que efectivamente más se utiliza en economía para validar el estudio o la utilización de modelos económicos, ¿ya? Am, incluso hay economistas como el premio Nobel, el Milton Friedman, que planteaba que necesariamente las teorías o modelos económicos tenían que tener supuestos que eran irrealistas, dado que la teoría solamente, en la medida que fuera muy realista, muy simplificada, eh, iba a permitir entregar señales claras acerca de algún determinado shock o cómo podría afectar una determinada política. En la medida que esta teoría, que este modelo fuera muy, muy sencillo, las conclusiones iban a ser también obviamente muy directas de obtener. Eh, incluso nosotros en las clases siguientes vamos a estar discutiendo modelos económicos o teoría económica que están basadas en supuestos bastante irrealistas, pero a pesar de ello, ese tipo de modelación económica, esas teorías, prevalecen hasta el día de hoy, porque a pesar de que sus supuestos sean poco creíbles, la verdad es que los modelos tienen una capacidad predictiva bastante útil para que nos permita comprender el mundo real, ¿ya? A pesar de que los supuestos sean bastante poco creíbles. Por ejemplo, vamos a pensar que los consumidores tienen una cierta capacidad, eh, son muy racionales, que tienen una capacidad de generar unos cálculos muy sofisticados y complejos para decidir qué tipo de producto les conviene siempre estar comprando. También vamos a plantear que las firmas, su única preocupación es la de maximizar los beneficios que obtienen a través de la producción de bienes y servicios, dejando de lado que hay muchas empresas que pueden tener también algunos elementos de responsabilidad social. eh, También hay empresas que están formadas a través de instituciones que no persiguen fines de lucro, pero a pesar de eso, nosotros en economía siempre estamos modelando las firmas como que fueran firmas que tratan de obtener los máximos beneficios posibles. También vamos a hacer ciertos supuestos, como que, por ejemplo, el mercado es competitivo cuando efectivamente podrían no darse ese tipo de condiciones. Y por lo tanto, a pesar de que efectivamente estemos utilizando supuestos que son bastante poco creíbles, incluso a veces vamos a mencionar de que los consumidores o las firmas tienen una información perfecta acerca del comportamiento de otras firmas, otros individuos, o, o que conocen exactamente todos los productos que existen en el mercado, cuando es claro que, por ejemplo, hay muchos productos que pues si voy al supermercado jamás los he consumido, entonces no tengo idea efectivamente cómo son. Y por lo tanto, aun cuando estos supuestos sean muy realistas, la gracia es que nos permite tener teorías que predicen efectivamente en términos generales bastante bien el comportamiento en el mercado, tanto a nivel individual y a nivel de firma.
Básicamente lo que nosotros vamos a discutir en este curso de microeconomía es un tipo de análisis o enfoque que se conoce como de equilibrio parcial, es decir, vamos a discutir cómo individuos y firmas participan en un mercado y cómo estas acciones van a afectar lo que suceda en ese mercado en particular. Pero pero la verdad es que la economía no está formada por un mercado, está formada por múltiples mercados, ¿ya? Y hay una obvia interacción entre ellos, ¿ya? A los análisis económicos que toman en consideración múltiples mercados se le conoce como análisis de equilibrio general, en contraposición con el análisis de mercado a nivel individual que se conoce como análisis de equilibrio parcial. Un ejemplo, eh, imagínense que hay una nueva legislación laboral que afecta eh, el equilibrio en el mercado del trabajo, ¿sí? Se altera el salario de equilibrio. Bueno, si se afectan los salarios, entonces eso va a afectar los ingresos de los consumidores y por lo tanto va a alterar la demanda de los distintos productos que esté consumiendo. Es decir, va a alterar varios mercados asociados al consumo de productos por parte del consumidor. Bueno, también el efecto que existe en el mercado laboral puede alterar los costos de producción de la firma y por lo tanto puede efectivamente afectar a múltiples mercados de productos que están orientados al consumidor, pero también a otros mercados que estén más orientados a la producción de insumos, productos exportados, etcétera. Y obviamente entonces se va a generar un impacto se va a diseminar un impacto por distintos mercados cuando nosotros estamos analizando desde una perspectiva de equilibrio general. Ahora, ¿por qué nosotros no nos orientamos los cursos de microeconomía a hacer un análisis de equilibrio general? Bueno, más bien porque es complejo y los modelos microeconómicos de equilibrio general tienden a ser como muy sencillos, tampoco nos representan múltiples mercados y por lo tanto el nivel de complejidad no amerita mucho los resultados que se están obteniendo con ese tipo de modelación. Más bien cuando uno quiere hacer análisis de equilibrio general tiende a ocupar modelos ya más bien computacionales que no tienen soluciones analíticas. Y por lo tanto, nosotros no hacemos ese análisis en este curso, más bien vamos a hacer un análisis de equilibrio parcial que asume que todos los choques ocurren en un mercado y aun cuando podría eso afectar a otros mercados, asumimos que esos efectos son más bien despreciables o no los estudiamos en forma detallada o en la mejor como en una segunda mejor opción. Básicamente lo que hacemos es que podemos estudiar dos mercados de forma relativamente separada, diciendo que si hay un choque en uno, quizás uno se podría inferir que eso podría afectar a un segundo o quizás a un tercero, pero no estamos modelando en ningún caso todos los mercados, ¿sí? Entonces, el enfoque de este curso, más bien de equilibrio parcial, vamos a estudiar el mercado a nivel particular, pero no estamos estudiando la interacción entre esos mercados. Para finalizar, vamos a decir que la orientación de este curso tiene que ver con lo que se denomina más bien economía positiva, que es un enfoque económico que tiene que ver con que nosotros nos vamos a preocupar de discutir cómo funciona la economía, tratar de explicar la realidad con los modelos económicos. Vamos a utilizar la teoría para predecir situaciones, ¿ya? Pero en general no vamos a abordar o no vamos a discutir lo que se denomina economía positiva, que es más bien con hacer recomendaciones de política acerca de cómo economía debería funcionar o cómo debería ser. Nosotros eh, nosotros nos orientamos mucho más a lo que es economía positiva, siempre tratando de describir situaciones, cuáles son los efectos que uno podría esperar, se podrían dar, pero como les digo, la economía normativa está más bien enfocada en tratar eh, de, de recomendar.
cómo uno creería que la economía podría funcionar mejor, pero a veces esas recomendaciones tampoco funcionan. Y por lo tanto, eso está mucho más orientado a lo que es el análisis de más bien político, de preferencias que uno podría tener como preferencias políticas acerca de cómo cree que funciona el mundo, pero nuestro enfoque es más bien científico, es más bien positivo, en el sentido de que nos preocupamos cómo la economía funciona y si es que hay alguna prescripción de algún tipo de política que se podría implementar y que afecte a la economía, nosotros nos vamos a preocupar más bien de estudiar cuáles son los efectos de esa política, pero no necesariamente vamos a discutir si esa política se justifica o no se justifica. No, no va por ahí la orientación del curso. Ok, con eso cerramos la introducción y en la siguiente sesión vamos a discutir en profundidad la teoría del consumidor.